Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados esta tarde. Bernardo Anariba, candidato a diputado del Partido Liberal. ¿Cómo está? Un placer, muy bien aquí, muy contento de estar aquí y realmente la oportunidad se agradece porque realmente estos espacios hay que aprovecharlos para que la gente nos conozca. Abogada Carmen Aide, ¿cómo está usted? Muy bien, saludos a todos y todas las que nos sintonizan. Feliz Día de Independencia. Hoy cumplimos 204 años de habernos independizado de la colonia española. Creo que hay que rendir honor a ese ánimo y a esa memoria que nos plantea finalmente de que somos lo suficientemente capaces para ser soberanos. Bien, vamos a escuchar los mismos mensajes tradicionales de la clase política cuestionada en el país, de que nunca proponen, sino que ofenden. Aquí hay dos jóvenes líderes de sus partidos que buscan ser diputados para el próximo Congreso Nacional de la República. ¿O van a seguir la misma temática, las mismas obediencias de aquellos caudillos de los partidos políticos? Y quiero comenzar con esta pregunta. Por favor, Anariba. Bueno, realmente yo pienso que los tiempos han cambiado, tanto en los políticos como en la ciudadanía. Ya la gente no cree en esos discursos políticos baratos y realmente el político también tiene que cambiar su discurso y hablar más de frente y con la verdad. Dejar a un lado los discursos de violencia también, porque la gente lo que necesita es propuestas y eso es lo que realmente esta nueva generación de políticos que estamos aquí, es lo que traemos, propuestas para solucionar los problemas que tiene realmente el país. Entonces, nosotros estamos llamados a traer esa bandera de un nuevo mensaje de esperanza para las personas, así que pueden confiar en esta nueva generación, como también confiamos en que la ciudadanía ahora piensa distinto y vota distinto. Abogada. Hablando de violencia política, licenciado, yo quiero recordar al compañero Óscar Bustillo, que recientemente fue asesinado en el departamento de Lloro. También hace poco se cumplió un año del asesinato de Juan López, quien también era militante del Partido Libertad y Refundación y un gran líder y predicador de la palabra a nivel comunitario. Así que yo espero que cuando hablamos de violencia política incluyamos todos los casos. El Partido Libre ha sido severamente golpeado en esta contienda. Lamentamos también todas las otras expresiones de violencia. Yo creo que no es justificable bajo ningún sentido ningún tipo de violencia contra otra persona, peor en el marco de una competencia electoral o de plena campaña, ¿no? De la plena vigencia de una campaña electoral. Así que yo creo que es necesario también proponer, también conciliar y dialogar, pero cuando a veces hay propuestas que estorban, ¿no? Como el tema de la justicia, pareciera que en nuestro país es un poco reducida la visión de hasta dónde el pueblo hondureño ocupa justicia y a veces eso se malinterpreta y se considera que es confrontación, que es polarización. No, yo creo que es totalmente normal y debemos de reconocer que Honduras tiene una deuda histórica grandísima en términos de justicia que además es multidimensional. Bueno, yo comparto también el mismo mensaje de la violencia, pero ojo, no solo para el Partido Libre, también los otros partidos políticos reciben violencia. Incluso hay candidatos que le ofrecen violencia a otros, no solo física, sino que también verbal o con mensajes. Entonces realmente yo hago un llamado a toda la clase política en general de que cesemos estos ataques de violencia, tanto física como verbales, y trabajemos en propuestas, porque realmente es lo que la ciudadanía necesita actualmente. Ambos saben que hay mensajes que son rechazados por la población. Sí. Por eso les digo a ustedes y los quiero inducir a que entren en una condición de propuestas para que puedan ganar el voluntad del electorado. Pero si siguen con las mismas ofensas de siempre, créanme, se los garantizo hoy, 15 de septiembre del 2025, que van a haber rechazos para muchos precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Abogada. Sí, yo creo que, bueno, no sé, licenciado, yo he estado en un trabajo constante de más de un año, no sé si recuerda, yo renuncié a mi cargo público hace 2 años y he estado trabajando a nivel territorial y organizativo. Y yo creo, por ejemplo, que para muchas personas realmente que viven la cotidianidad, hablar de la democratización de la economía, de que las 10 familias paguen impuestos, de que haya mayor equidad tributaria, no es algo que rechazan, todo lo contrario, son los pobres, de hecho, asumiendo como bandera propia un planteamiento que ha establecido muy claramente nuestra campaña y nuestra candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada. Ahora, yo luego me voy a otros espacios donde parece que ese mensaje es el que molesta y es el que es considerado confrontativo. Hay que saber colocar qué tipo de propuesta parece que gusta a las mayorías, aunque disguste a algunos sectores o grupos privilegiados, ¿no?
Bueno, yo le llevaría un poquito la contraria, abogada, porque realmente estas propuestas que ustedes manejaron en campaña antes de que Xiomara fuera presidenta son las mismas que manejan ahorita y hay muchas que no se cumplieron. Por ejemplo, ustedes hablan de 10 familias, pero estamos viendo que si realmente hay 10 familias, se pueden sumar 1 o 2 familias con la familia Zelaya o la familia Moncada, que ahora ya están en otro tipo de estatus social, que prometieron vender, por ejemplo, las Prados y ahora tienen las Prados último modelo. O sea, sí las vendieron, pero compraron nuevas. Entonces, si nosotros estamos llamados a traer nuevas propuestas, entonces cumplamos con las propuestas. Pero si traemos las mismas propuestas de la campaña anterior y no las cumplimos y volvemos con las mismas, la gente, como repito, la gente ya piensa distinto y se fijan que realmente estas promesas son falsas. Entonces, hablemos un poco de todo eso también, porque realmente falta a la verdad con el ciudadano hondureño. Yo no voy a ponerme a profundizar de cómo me parece que el planteamiento de Bernardo está errado. Lo que es el señalamiento de las 10 familias es un estudio técnico, económico, político a profundidad a cargo de la Secretaría de Finanzas, del cual todos y todas ustedes pueden tener respaldo. Estas son 10 familias que en lo concreto acaparan más del 80% del PIB a través de 25 grupos económicos. Lo que a Bernardo le parezca que es una persona o una familia privilegiada es otra cosa, entra en otra dimensión, no es ni siquiera medianamente comparable con lo que ha sido una historia de evasión fiscal que además, sobre todas las cosas, coloca a los medianos y a los pequeños empresarios y productores en una situación de desventaja voraz. Entonces, realmente no es un tema de que se les va a limitar la capacidad de que continúen produciendo, la capacidad de que continúen acumulando capital. Simplemente se va a llevar un poquito más adelante lo que es la equidad en cuanto a la distribución de recursos, para que finalmente el Estado pueda contar con todos esos ingresos que ahora están siendo simplemente perdidos por todo el tema de la evasión fiscal. Bueno, vuelvo y también repito, no estamos cumpliendo ese discurso realmente en campaña tampoco, porque estamos viendo incluso cuando estamos hablando de que los fondos o las riquezas sean equitativas, estamos viendo también que hay fondos actualmente en el gobierno que no están llegando a donde tienen que llegar, ayudas sociales, ayudas al pueblo. Ya vimos el caso de Sedesol, que ya pasó bastante tiempo y todavía no vemos culpables, dinero que se fue para la campaña de Rixi Moncada, que hay audios de los mismos candidatos de Rixi Moncada diciendo para dónde va ese dinero. Entonces no estamos dando el ejemplo tampoco en la campaña de su candidata, porque todo ese dinero se está yendo para otros lados. Bueno, me encanta que meta el tema de la inversión en obra social. Esta semana pasada fue una semana histórica en Honduras. Se inauguró un hospital nuevecito de primera categoría con quirófanos totalmente, o sea, sin ningún tipo de uso, equipamiento, en Roatán, el hospital de Satuyé de Roatán, una promesa de la presidenta que no es parte de los 8 hospitales que aún están en construcción. Se inauguró el Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones, el primero en la historia de Honduras, gratuito, público, de acceso total para todas aquellas personas que sabemos que padecen de la enfermedad vinculada con la drogadicción o con cualquier otro tipo de consumo de sustancias psicotrópicas. Además, se inauguró lo que es el tramo carretero que conduce Cantarranas con Talanga, algo que de nuevo venían exigiendo desde hace gobiernos y gobiernos anteriores, muchos años. Finalmente se logró, se remodeló de una manera realmente impresionante. Yo me siento orgullosa, a mí me han llamado extranjeros para decirme que ya utilizaron el nuevo aeropuerto de San Pedro Sula, el Villeda Morales, con material y con espacio que nunca antes había tenido. Al menos ahora ya vamos a poder pasar los carros, hay counters electrónicos, una remodelación absoluta de una inversión millonaria que, ¿saben cómo sucedió? ¿Cómo se pudo? Cancelando los fideicomisos y volviendo al principio constitucional de la Caja Única del Estado, que permite que los fondos públicos de nuevo puedan ser invertidos para la gente. Entonces, sí, claro, yo entiendo que hay algunas banderas que son las únicas que tiene la oposición. Hay que las Prados, que hay que el avión presidencial, y hay que se están enriqueciendo. Nada de eso tiene ningún tipo de fundamento y respaldo. Y las obras, los proyectos, los avances hablan 54,000 veces más fuerte que ese tipo de críticas. Bueno, yo quiero también felicitarlos porque en esas obras que usted menciona también están los 60 millones de la remodelación para el avión presidencial, el que prometieron vender. Más bien le metieron 60 millones cuando los hospitales no tienen medicamentos. Entonces esos 60 millones, en vez de metérselos a un avión,
lo hubieran metido a los hospitales y créanme que la gente estuviera agradecida. Pero ¿de qué sirve un avión remodelado cuando ni siquiera prometieron venderlo? ¿O cuánto costó la flota de Prados nuevas, último modelo, mientras las enfermeras están en paro? Son otras cosas que también hay que mencionar, que la gente ya no está dormida y que realmente entienden ahora en qué se va ese dinero. Perfecto. Segunda pausa, o primera pausa. Aquí en el programa Día Político es que yo solo los escucho. Los estoy dejando que ellos debatan acá en el programa Dos Jóvenes Líderes, tanto de Libertad y Refundación como del Partido Liberal de Honduras. Voy a la pausa. Bien, continuamos acá en Día Político por TSI. ¿Estamos bien con el cronograma electoral? Le pregunta a estos dos jóvenes líderes, tanto de Libertad y Refundación como del Partido Liberal de Honduras, ¿o cree que puede haber algún contratiempo? Abogada. Afortunadamente, en la última sesión, ya oficialmente liderada por la doctora Ana Paola Hall, se lograron cumplir todos los puntos de agenda, que eran discusiones pendientes muy importantes, por ejemplo, lo que era la discusión de la observación nacional, que lamentamos que hubo ahí cierto ruido que se ocasionó alrededor de esto, porque nosotros sostuvimos y lo sostenemos de que las personas, las organizaciones sobre todo, que vengan a observar el proceso electoral debe de ser bajo lineamientos muy claros. Y esto en primer plano, por ejemplo, diferencia lo que es la observación electoral del acompañamiento electoral. La observación es una misión, una función que metodológicamente tiene un esquema, que es imparcial, es objetiva, es independiente. Y deben de haber maneras y requisitos de comprobar esto, ¿no? Y tiene que ver con estudiar la organización, sus antecedentes, sus fuentes de financiamiento y quienes le representan. Luego está el acompañamiento electoral, que eso es muchísimo más amplio, pero que implica el reconocimiento de que hay una inclinación partidaria, ¿no? Nosotros hemos traído amigos y amigas progresistas a nivel internacional que nunca nos hemos atrevido a colocarlos de observadores, ¿no? Ellos son misiones de acompañamiento, amigos, pues, básicamente, y se les categoriza de esta forma y se rigen por ciertas normas distintas. Entonces, eso es, digo, lo que más ha llamado la atención en esta última semana, la discusión alrededor de la observación, y a mí me agrada mucho y estoy muy contenta de que la discusión se ha elevado, ¿no? Antes simplemente era creer que sociedad civil es en sí misma carente de motivaciones, de ideologías, de apuestas, de propósitos. No, sociedad civil precisamente se aglutina conforme a intereses. Entonces habrá que ver cuáles son esos intereses para que puedan conformar una misión o la otra. Sí, realmente, pues yo veo que por los momentos todo ha iniciado bien. Después de que pasamos una temporada medio movida, la ciudadanía está muy pendiente, realmente tenemos fe de que todo va a suceder como tiene que pasar para el 30 de noviembre, existan elecciones transparentes y democráticas. Sí, yo le hago un llamado a que todos los organismos que realmente están preocupados por tener observación tengan ese espacio, porque realmente las elecciones tienen que ser bien vigiladas, porque realmente el pueblo hondureño ha tenido ese temor de que si incluso van a haber elecciones, o si hay elecciones van a estar amañadas, qué organismos van a estar encima. Entonces, si podemos tener mayor observación, es importante. Por ejemplo, tenemos el CNA que quiere tener observación, que creo que se están poniendo algunos impedimentos para que ellos lleguen, pero realmente hay que darles la oportunidad, o a otros organismos, el COEP, incluso la sociedad civil también tiene y está obligada y tienen el derecho de estar ahí. Yo incluso le digo a la ciudadanía el día de las elecciones, usted tiene que estar ahí. Si usted tiene la oportunidad de ir a votar y quiere estar observando, hágalo. No deje que se cierren las puertas o hagan cosas extrañas, porque siempre, tradicionalmente en las mesas, pasan cosas que el ciudadano realmente no fue a votar. Entonces, para que se respete esa voluntad popular del pueblo, yo les invito a que ustedes también estén ahí pendientes cuando lleguen las maletas, cuando hagan los votos, cuando cuenten los votos, cuando trasladen los votos, estén pendientes, porque realmente tenemos que tener seguridad de que las elecciones y los resultados van a ser los que son. Para ustedes, ¿qué debe de pasar en los centros de votación, abogada? ¿Qué debe existir en las juntas receptoras de votos en el día de las elecciones, el día 30 de noviembre? Cuando le hago la pregunta es que se respete a los que van a ser parte de las juntas receptoras de votos y que no venga ningún grupo de ningún partido político, cuando digo ninguno es ninguno, a querer manipular este proceso de inicio del proceso electoral. Dos cosas respecto a las juntas receptoras de votos. En primer plano, yo creo que debe de haber una depuración. Esta semana pasada el Ministerio Público oficializó un requerimiento fiscal
contra algunas personas acusadas de falsificación de documentos electorales, que tuvo que ver con la intervención maliciosa que hubo en un conteo especial, ¿no? En un reconteo conforme a nuestra ley electoral. Entonces yo creo que todas esas personas que ya están identificadas, porque además ya están identificadas, que en las elecciones primarias transgredieron su función de garantizar que las elecciones fueran limpias y transparentes en ese rol específico de conteo de actas o de llenado de actas o de cualquiera que haya sido su rol en la Junta Receptora de Votos, esas personas no deberían participar ya más en ese rol y en ese espacio. Eso por un lado. Ya tenemos un requerimiento fiscal que es un antecedente y un precedente importante. Y por otro lado, yo concuerdo con usted, lo que pasa es que creo que nuestra cultura política no lo permite, la gente se vuelca, o sea, terminan las elecciones, el horario de votación y la gente se vuelca a los centros de votación a vigilar su voto, ¿no? Eso definitivamente hace Pero sin que... violencia. Claro, esperamos que no. La verdad es que la última vez, en la parte del reconteo de votos, no hubo violencia, más bien fue posterior, ¿no? Cuando las actas se fueron para el CNE, que hubo toda una serie de, ya conocemos, ¿no?, de percances y denuncias y amenazas. Pero en ese sentido, pues yo lo que creo es que es responsabilidad de las autoridades de la Junta Receptoras de Votos instalar un clima que no vaya a ser susceptible a que se salga de control. Sí, pues yo creo que las juntas de receptoras de votos, en primer lugar, a los partidos políticos les corresponde tener gente bien capacitada. En primer lugar, que tengan las condiciones para estar ahí. En nuestro caso particular, el Partido Liberal, estamos capacitando las personas indicadas a nivel nacional, personas confiables, personas honestas, porque ya sabemos también de que a veces en las mesas se compran voluntades y es algo que tenemos que evitar. No solo el Partido Liberal, tiene que hacerlo todos los partidos políticos para que estos resultados sean transparentes. Pero estamos trabajando duro en eso. Entonces, esperamos que el día de las elecciones las personas que estén en las mesas sean las indicadas para que se respeten los votos del pueblo. Pero mire lo que dice la abogada Carmen Aidé y mire qué importante esta meditación, porque desde las mismas instituciones tenemos que garantizar paz y transparencia y honestidad en las elecciones del 30 de noviembre. Pero si viene desde el CNE nuevamente con esa mística de querer provocar condiciones no favorables, o desde el Registro Nacional de las Personas, o la confrontación en la campaña política de los máximos líderes de los partidos políticos, es ahí donde digo esta tarde, conciencia nacional, conciencia cívica, conciencia democrática. Eso es lo que se demanda en Honduras de la clase política actual. Y por eso yo le digo a estos jóvenes aspirantes, porque los dos tienen opciones de poder llegar al próximo Congreso Nacional, que yo espero sea operante el próximo Congreso Nacional, que dé resultados el próximo Congreso Nacional, que tengan liderazgos que logren los consensos el próximo Congreso Nacional, no como el actual, que ha sido un fraude total para los intereses del pueblo. Hombre, entonces que tengan una visión diferente de cómo confrontar estos 76 días que faltan de elecciones generales y poder llevar un mensaje positivo. Me voy a la pausa para que vengamos con conclusiones aquí en Día Político. Bueno, ya en la parte final del programa, que es llamados a ir a votar, que Honduras vaya a las urnas, abogada, a votar. Así es, un llamado y sobre todo a la juventud, licenciado. La juventud es quien tiene en sus manos la decisión de quién presidirá la República en este próximo periodo. Sabemos que bajo ellos y ellas hay una cantidad numérica de votos bastante considerable, pero más allá de eso, yo siempre digo, es que no solo es la cantidad de votos que en estas elecciones te va a contribuir la juventud, es que finalmente hemos sido los jóvenes en estas últimas décadas quienes hemos politizado y movido el timón del destino de Honduras. Han sido los jóvenes de la resistencia popular, han sido los jóvenes que se han vinculado con luchas, causas sociales. Entonces, yo recordarles que el Partido Libre ha demostrado que se puede hacer en 3 años y medio lo que nunca hicieron en al menos los últimos 12 años y medio de gobierno del Partido Nacional, ni digamos de la historia centenaria del bipartidismo. Esto no, yo les motivo a que no lo tomen como un ataque, sino como una aseveración que les motive a mejorar como partidos políticos tradicionales, mientras nosotros vamos a seguir en esta labor importantísima de continuar refundando el país, además de mano de la candidata más preparada en esta contienda electoral, la que mejor trayectoria profesional tiene y algo que para nosotros es innegociable, un arraigo importante con las luchas del pueblo. Por eso su proyecto es el proyecto de la justicia social. Bueno, pues también yo invito a toda la ciudadanía que lleguen a votar masivamente. También le hago un llamado al voto joven,
el voto que tiene peso realmente en poner presidentes, alcaldes, diputados. También hay un llamado a la ciudadanía que le llaman el voto independiente, el voto que no le gusta por muchas veces o por muchas circunstancias no llegar a votar. Yo invito a todas estas personas que lleguen a votar realmente, porque estas elecciones son históricas. Se juega realmente el futuro de Honduras. No es una elección como las anteriores. Tenemos muchos ataques y muchas amenazas de ser como otros países vecinos, como Venezuela, como Cuba. Ya vemos cómo no se ha respetado la voluntad popular en Venezuela y muchas cosas que se han puesto en práctica en Venezuela se están queriendo poner en práctica en Honduras. Ya vimos que el actual gobierno no es una opción porque en 3 años y medio de todas las promesas que hicieron no han cumplido ni una sola y están en estos últimos 4 meses a la carrera tratando de cumplir cosas que tuvieron que cumplir en el pasado. También vemos que el anterior gobierno azul nacionalista tampoco es opción, porque aunque Juan Orlando esté en Nueva York, vemos que toda esa cúpula, toda esa estructura sigue todavía. No son opción. A ellos se les olvida que fue hace apenas 3 años y medio que eran gobierno también y a la ciudadanía no se les olvida. Entonces, tenemos una opción con Salvador Nasralla y el Partido Liberal. Es un hombre honesto, limpio, manos limpias, profesional, que no tiene actos de corrupción ni narcotráfico y ya le han robado en otras ocasiones la posibilidad de ser presidente. Pero esta vez tiene personas en las mesas, tiene estructuras, tiene representante del CNE, así que les hago un llamado porque esta es la oportunidad realmente que necesita Honduras para salir adelante. Bueno, señores, gracias. Abogada, gracias. Un placer. Gracias Así por la invitación. Ya los miro yo en esas campañas a ustedes fuertes ahí. Son jóvenes líderes. Yo creo que a los jóvenes hay que darles las oportunidades. Hay que ver cómo se desempeña. Mire, y se lo voy a decir sinceramente a ustedes dos y a mi auditorio esta tarde. Hay rostros en ese Congreso que, tanto del Partido Liberal, del Partido Libre y del Partido Nacional, que yo creo que les deben de dar oportunidad a jóvenes. Una renovación. Yo creo que debe de existir una renovación total. Y en toda la clase política. Creo que Honduras merece liderazgos con nuevas ideas, con nuevas propuestas y con mejores intenciones para un desarrollo que queremos todos. Así que adelante, muchachos, adelante con esta campaña. Gracias. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.